finalmente las dinastías Fernández y Aguilar se han unido para hacer lo que mejor saben hacer, que es cantar. Así que Majo Aguilar y Alex Fernández sacan un nuevo tema llamado Cuéntame. Ya lo sabes, si te gustan las Tecnireacciones, suscríbete al canal, regálame tu like para que este vídeo llegue a muchas más personas. Me encanta cómo luce Majo sus trajes, es muy, muy elegante. Madre mía, es el fiel reflejo de su padre, es increíble. Madre mía. Cuéntame cómo va tu camino. Si bien tiene una gran influencia de la voz de su padre, fíjate que la voz no suena exactamente igual. Tiene un tipo de color diferente de la voz, inclusive de dinámicas vocales. También en estos pocos segundos de canción ya se nota esa diferencia, ¿eh? Sé que un amor como el mío no te vas a encontrar. Es cierto que el fraseo y el tipo de vibrato se corresponde muchísimo al tipo de voz que utilizan los Fernández para cantar. Es decir, se va transmitiendo de generación en generación. Este vibrato tan imponente, la potencia tan imponente es el común denominador de los Fernández, por supuesto. Vamos a ver qué tal sigue Majo. Cuéntame cómo se siente el vacío. Y ya que te gusta la buena música, quiero contarte que en el marco de la celebración de los 25 años del Bar La Vela en Metepec, se organiza el festival Trova Mía con 6 de los más grandes trovadores, tales como Diego Ojeda, Salvador Aponte, Alfredo Tello, Miguel Luna, Omar Márquez, Carlos Carreira. Además, el evento contará con el elenco recurrente del Bar La Vela para abrir este concierto lleno de magia y majestuosidad gracias al Teatro La Quimera en Metepec, Estado de México, emplazado en uno de los sitios más bonitos que puedes llegar a ver. No te puedes perder esta cita con la mejor música el día 30 de agosto a las 20 horas. Las entradas ya están a la venta y las puedes encontrar en superboletos.com y te dejo todos los detalles y el enlace justamente aquí debajo en la descripción. No te pierdas la celebración de los 25 años del Bar La Vela, así como te gusta a ti, con excelente música. Y ahora, continuamos viendo el vídeo. Que sientes el frío de la soledad. Fíjate que son dos voces completamente diferentes. No sé qué tal ensamblarán juntas, porque inclusive el tipo de proyección son totalmente diferentes. Nada que ver uno con el otro. Vamos a ver qué tal. Te di un amor muy sincero. Yo te di mis caricias y besos. Utilizan dinámicas vocales diferentes, la intención es diferente completamente, la forma de cantar de Majo también va entre la voz cantada y la voz hablada, la voz de Alex Fernández es como mucho más cantada constantemente o como con mucho más trino, mucho más vibrato porque tienen vibratos diferentes, mucho más marcado el de Alex. No me vengas a llorar. Si te das cuenta, el vibrato de Majo es como más lento. Llorar, mucho más lento. Y la frecuencia, digamos, de Alex Fernández, que son diferentes. Por eso no sé qué tal sonarán ensamblados. Vamos a ver. Cuéntame cómo se siente saber que perdiste un amor como este. Madre mía, si bien en la parte vibrada no ensamblan demasiado bien porque son completamente diferentes los vibratos, en la parte cantada, en todo el centro, digamos, de la frase, sí ensamblan bien, sí es una armonía muy bonita que han logrado. Y otra de las cosas, chicos, tener en cuenta que son gente joven, que está apostando por este tipo de música que hoy en día prácticamente está desapareciendo. Una bonita letra, una bonita música, algo agradable al oído de escuchar, un dúo. O sea, hay cosas que están desapareciendo al acercarse a esta industria musical tan feroz de cosas tan superficiales y tan malas que se escuchan hoy en día, ¿no? Son jóvenes y continúan haciendo este tipo de música y eso, chicos, es de agradecer. Tanto a la familia Aguilar como a la familia Fernández. Es de agradecer. Cuéntame cómo se siente saber que perdiste otra oportunidad. Muy bonito el arreglo de armonías, está muy bonito lo que ha hecho aquí. Por ejemplo, Majo me gustó muchísimo al final. Cuéntame cómo se siente saber que mi cuerpo no vas a tocar.
En este dúo están bien situadas las tesituras, es decir, ninguno de los dos está sufriendo un sobreesfuerzo vocal, ninguno de los dos se escucha tensionado o apretado o esforzado por cantar. No, todo lo contrario, los dos están sonando muy fluido y con cero tensión en ningún aspecto, o sea que disfruto. Yo cuando escucho voces que no sufren, pues obviamente disfruto. Lo nuestro está muerto, ya no hay marcha atrás. ¿Ves? Si te das cuenta, si comparas los dos vibratos, es mucho más marcado el vibrato de Alex. Ahí es donde se diferencia con el vibrato de Majo, que en este caso no está siendo tan regular. Es decir, es una marca como mucho más flojita. Me encanta este tipo de música a mí, por favor. Muy chulo, me recuerda a los años de juventud de su padre, totalmente. Me recuerda muchísimo, qué barbaridad. Son como 2 gotas de agua, chicos? Yo te di un amor muy sincero. Yo te di mis caricias y besos. Me gusta muchísimo también cuando Alex hace esa voz muy aireada, muy susurrada. En el caso de Majo la tiene constantemente la voz aireada y susurrada. Pero en el caso de Alex, como tiene un cierre cordal muy completo, cuando deja ir toda esa intensidad y se sitúa en la voz más aireada, suena maravillosamente bien. Te llega muchísimo más cuando va hacia esos finales que desaparecen, ¿no? No me vengas a llorar. Veo que Majo está muchísimo tiempo con los ojos cerrados. Majo, abre los ojos porque tienes unos ojos preciosos. Cuéntame cómo se siente. ¿Ves? Saber que perdiste un amor como este. Como este. Es como que en ese final ella está utilizando lo que es el twang nasal, se escucha como muy nasal esos finales. Al bajar tanto el paladar, que ayer lo explicábamos en la reacción, si no la vieron la dejo por aquí, justamente trabajan con ese paladar bajo. De repente con técnica vocal podría ella mejorar esos aspectos de la voz, levantando el velo del paladar y trabajando las posturas para poder llegar a sonar pues un poquito diferente, no tan nasal. Justamente al final de la frase suena en algunos momentos de la canción. Esto es técnica y todo eso se puede trabajar y todo eso se puede mejorar al 100% utilizando la técnica correcta, ¿no? Cuéntame cómo se siente saber que perdiste otra oportunidad. ¿Ves ahí? Oportunidad del cierre cordal completo con intensidad a abrirlo un poquito, dejar ahí un poquito de aire y que suene súper suave y súper brillosito. Cuéntame cómo se siente. Siente, lo estás escuchando, ¿no? Saber que mi cuerpo no vas a tocar. Estas son inflexiones que utiliza mucho Majo, que son pues un poquito más actuales, ¿no? Pero así todo, a pesar de que son súper jóvenes, mantienen todavía esa forma de cantar que se utilizaba hace tiempo atrás, ¿no? Van haciendo como una especie de mix entre cosas de la actualidad, como por ejemplo puede ser el vocal fry en algunos momentos, o una voz aireada de cabeza, por ejemplo, pero también mantienen, por ejemplo, en el caso de Alex y también incluso en el caso de Majo, alguna escala descendente gradual, por ejemplo. Es decir, van haciendo como un mix entre lo de antes y lo de ahora, y a mí esta fusión pues me gusta muchísimo. Lo nuestro está muerto, ya no hay marcha atrás. Además la belleza los acompaña a los dos. Han heredado lo mejor de cada casa estos dos chicos. ¡Qué barbaridad! La música es una auténtica delicia, los instrumentos súper bien elegidos, una auténtica delicia. No sé quién es el productor de esto, pero es maravilloso el trabajo, chicos. Me encanta. Wow. Es como este enfrentamiento, cuando se dan vueltas, se va a abrir el telón como... Wow. Yo creo que aquí hay muchas intenciones, ¿eh? Es como, ¡wow! ¡Madre mía del amor hermoso! Chicos, a mí me ha gustado muchísimo porque me da la sensación al terminar de que fueran a iniciar un camino musical juntos. No sé si estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto, ya me lo dirán ustedes en los comentarios. Creo que esta unión podría ser muy beneficioso para el mundo de la música y tal vez se inician pues una gira juntos, un trabajo juntos. Creo que a todos los que nos gusta la música y nos gustan esas voces, vamos a disfrutar muchísimo de ello, así que ojalá que así sea, ojalá que ese final sea el principio de un camino musical lleno de éxitos. Les deseamos lo mejor desde este canal, tanto a Majo Aguilar como a Alex Fernández, y que nos llenen los oídos
ávidos de letras bonitas y de buena música. Ya me dejarán ustedes en los comentarios qué les ha parecido esta unión y si quieren que esto sea el principio de algo muy bonito musical. ¡Mua!